Universidad de la República y a la Intendencia de Maldonado por dar esta oportunidad. Me han pedido que comente con ustedes algunos vínculos de las relaciones entre las humanidades y las ecologías, las ciencias ambientales. Solo voy a poder hacer referencia a algunas ideas muy esquemáticas, con el riesgo de que esa perspectiva esquemática simplifique algunas cuestiones, pero destacar por lo menos algunos hechos relevantes. Gracias. Y voy a comenzar por aquí con ustedes. Yo creo que hay un acuerdo entre casi todos los que estamos aquí de que uno de los problemas que enfrentamos es esto que está en la imagen, la separación entre sociedad y naturaleza, concebida regularmente bajo el término de un dualismo que separa por un lado lo social de lo ambiental, de lo natural. Y esta dualidad tiene una particularidad que me parece importante rescatar de la circunstancia de América del Sur para entender los predicamentos actuales. Y elegí para eso esta imagen, que es del viaje de dos alemanes al centro de Brasil, a la Amazonía de Brasil y a la costa de Brasil, iniciado en 1817, porque se cumplen 100 años. Entonces, como se cumplen 100 años, una buena excusa para hacerlo. Me refiero al viaje de dos naturalistas, Spix y von Martius, que visitaron Brasil en 1817, durante varios años recorriendo el país, y esta imagen de su libro ejemplifica cómo ellos veían la naturaleza. Entonces, yo estoy atrapado aquí por el micrófono, pero si ustedes me acompañan en la imagen, en la parte superior ustedes tienen a Dios manejando, regulando y controlando la creación, y en la parte inferior, en el medio, ustedes ven una señora tomando un bastón. Esa es la diosa de la Amazonía. En esta imagen, esta representación de la naturaleza y del mundo que ellos encontraron en Brasil, del lado izquierdo está lo indígena, entre comillas, el mundo indígena y la naturaleza, y del lado derecho está el mundo europeo del saber, la razón y el conocimiento. Por el lado derecho ustedes ven descender a los colonizadores, hay una escena, una batalla, donde con caballos, lanzas y otras armas dejan tendidos a los indígenas amazónicos, varios de ellos muriendo. Por el lado izquierdo ustedes tienen la naturaleza, tienen una maloca, una vivienda tradicional amazónica, y los indígenas aprendiendo de esta percepción europea. Y el viaje de Spix y von Martius es bien interesante porque refleja que esa dualidad entre sociedad y naturaleza no es esa visión a veces simplista de la colonización del norte europea que impone un modo de pensar y de entender el ambiente, sino que esa construcción se generó, por lo menos desde el Renacimiento, simultáneamente en el sur y en el norte. Este sur era fundamental para construir, fortalecer y cristalizar esa dualidad, porque fue en este sur que se controlaba, se manipulaba y se hacía necesario dominar esa naturaleza. Por lo tanto, una construcción simultánea en esos dos sentidos. Y aquí está un primer mensaje para esta jornada de ensayos. Este acervo histórico es inseparable y no puede olvidarse de las situaciones que hoy se viven. Hay una historia por detrás y esa historia tiene una herencia colonial, una herencia que implica una forma de mundialización que comenzó en la propia colonia y que tampoco puede ser reducida a formas simplistas de un norte invadiendo un sur. Es mucho más compleja porque atacaba patrones culturales mucho más profundos. Y un paso más en esta historia es Humboldt, que también hacía sus viajes a comienzos del siglo XIX, porque Humboldt, el naturalista alemán, él lo que hacía era avanzar más en ese proyecto de lo moderno y disecaba la naturaleza. Ustedes tienen acá una de las láminas de Humboldt, donde está el corte de la corteza terrestre sobre los Andes.
Entonces él diseca la naturaleza, la esquematiza, la divide en sus partes, incluyendo el segmento geológico, y en la parte superior las distintas formas de vida, plantas y animales que habitaban cada uno de los componentes, secciones o ambientes de las laderas andinas. Esto ya es ver a la naturaleza como un cuerpo, como un organismo, como una máquina que podía ser disecada tal cual lo hacían los europeos, por ejemplo, muy bien ilustrado en este cuadro de Rembrandt anterior, la lección de anatomía, que para entender a la naturaleza había que disecarla y comprender cuáles eran sus componentes y sus distintas partes. Entonces era una naturaleza vista como un organismo. Ups. Houston, tenemos un problema. Un paso más en nuestras circunstancias sudamericanas se dio con incluir dentro de la naturaleza como un componente de lo salvaje y de lo silvestre a los propios pueblos indígenas. Esta es una de las imágenes que más me ha impactado porque resume esta circunstancia. Esto es una madre huitoto del norte de Perú y del sur de Colombia, bajo enorme presión esa etnia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por la apropiación de caucho para exportar hacia los mercados globales, y la tarea de colonizar la naturaleza salvaje implicaba civilizar a los salvajes como seres humanos. Entonces la indígena huitoto, que está desnuda y es pagana, debe ser cristianizada, vestida y enseñada a bordar y coser en una máquina Singer. Uno y otro componente van de la mano. Eso que sucedía con los indígenas huitoto en el siglo XIX, principios del siglo XX, no es conceptualmente en su esencia diferente a lo que sucede con la extracción de recursos naturales, minerales, petróleo o soya para exportar a la globalización. Es el mismo proceso que en aquella época estaba asentado en el caucho, en minerales, en el salitre, en el café, caña de azúcar y en el cacao. Las ciencias del ambiente han tenido sus dificultades y sus aciertos para abordar esto. Quisiera repasar con ustedes también, para ir sumando a esta reflexión, algunos elementos. En sus primeras versiones, lo que podría llamarse los padres fundadores de la ecología, Coles, cuando abordaba qué sucedía con el ambiente, se refería a las sociedades de las plantas, a finales del siglo XIX. Clemens concebía a esas sociedades de plantas como comunidades, y estas comunidades tenían una evolución pasando de situaciones más primitivas a situaciones cada vez más complejas. Por lo tanto, es bien interesante que ustedes vean que la naturaleza era visto como una sociedad o como un organismo. De alguna manera la naturaleza era un espejo de cómo los humanos se concebían a sí mismos. Tansley, cuando en 1935 acuña el concepto de ecosistema, cuando eso hace una piedra fundamental de la ecología contemporánea, a mí una cuestión que siempre me ha llamado la atención es que los ecólogos me da la impresión que nunca leyeron el texto completo de Tansley, el paper de Tansley en el journal, como dirían ahora. Porque Tansley hace fuerte énfasis en que un sistema ecológico también incluye aquellos donde está presente el ser humano y donde los humanos han modificado ese ambiente original. Sin embargo, ese énfasis de Tansley en que la ecología era también una ecología humana o una ecología social, en la terminología de aquella época, se perdió. Y la ecología inicial se enfocó en lo biológico y enfatizaba
y buscaba sobre todo aquellos sitios donde no estuvieran los humanos, porque pretendía expresar un conocimiento objetivo de cómo era esa naturaleza sin la intervención de los humanos. Y en buena medida Odum fue responsable de esto con la introducción y la proliferación del abordaje funcionalista y sistémico sobre la ecología. En paralelo, mientras sucedía todo esto en el ámbito de los biólogos, en el ámbito de las ciencias sociales, a principios del siglo XX, en la Escuela de Sociología de Chicago, Park y sus alumnos promovían una versión de la ecología social que a lo largo de los años 40, 50 y 60 cayó en olvido, pero lo intentaron a principios del siglo XX. Ellos consideraban que la ecología era también una ecología social, entendían de que se podía abordar en buena medida las dinámicas sociales utilizando algunos conceptos provenientes de la ecología, como referirse a las comunidades bióticas. No puede sorprender a nadie que entendiera que la principal dinámica social estuviera vinculada a la competencia. ¿Por qué a la competencia? Porque era un reflejo de la sociedad que vivía en aquellos años. Y de allí nacieron estudios como, por ejemplo, de la segregación espacial entre diferentes clases sociales. El punto con esta historia, que acá lo hago muy esquemático, es que se repitió varias veces a lo largo del siglo XX. Años más tarde aparecería frente a la visión dominante de los biólogos la idea de la construcción social de la naturaleza, o las ideas de la creación social de la naturaleza, y así sucesivamente. Y siempre ha habido una tensión entre esos intentos de incorporar lo ambiental, pero a su vez las visiones convencionales de las ciencias ambientales eran efectivas en limitar esos intentos, en volverlos a encauzar una y otra vez dentro del ámbito de lo esencialmente biológico. Mucho de eso ha tenido que cambiar por la visión de la naturaleza mirada desde afuera, la comprensión de una naturaleza que es local y a la vez global, una cierta petulancia en que yo puedo administrar y gerenciar la naturaleza para enfrentar los problemas. O sea, puede caber en la palma de mi mano el globo y tengo una capacidad científico-tecnológica para abordar algunos de los mayores problemas. Y un cambio muy fuerte, que a mí me parece que los más jóvenes no siempre avalan o entienden, es que esa naturaleza silvestre, lo salvaje, o sea, ¿qué significa ser un lobo? ¿Qué significa ser un león? ¿Qué es ser un rinoceronte? Ahora queda convertido en eso, cabe en la palma de una mano porque ustedes lo ven en un zoológico o en una documental en la televisión. Y esto enfrenta urgencias muy distintas para lidiar con los temas ambientales. Dentro de esos cambios se conciben en paralelo otros que sostienen de que esa dualidad, la foto del inicio, esa separación entre lo social y lo ambiental no es tal, sino que están profundamente interrelacionados, vinculados, solapados unos sobre otros. Yo les voy a dar solo algunos ejemplos, y de nuevo, con espero la paciencia de ustedes y la clemencia en forma muy esquemática. Entonces, había muchas tradiciones, sobre todo en el hemisferio norte, de tratar de encontrar una visión romántica, trascendental sobre la naturaleza, siguiendo posiciones, posturas, tradiciones como las de Thoreau, Muir, Leopold a mediados del siglo XX. ¿Teníamos algo parecido a un Thoreau en América Latina? ¿Había una visión romántico trascendental sobre la naturaleza de algún autor nuestro propio, de la literatura, de nuestra narrativa? Bueno, tenemos uno, muy poco conocido. Max Césped, un escritor boliviano, tiene dos obras principales, Madre Naturaleza, vuélveme árbol, y una serie de poemas y de cuentos cortos,
sobre sus viajes en Bolivia, especialmente en el sur de Bolivia y en la Chiquitanía, lo interesante de Mansepet es que él postula una disolución entre esa dualidad sociedad-naturaleza, están vinculados uno con el otro, él se identifica con parte de esa naturaleza, hay una elaboración de un yo expandido, es una visión romántica, y a pesar de que es boliviano, y a pesar de que vivía en Sucre, no recupera ninguna de las posturas andinas originales. No hay ni una sola beta de indigenismo andino. Era realmente un zuró, aunque no lo conocía hasta donde se sabe. Pero entonces, bueno, este es un dato interesante. Tenemos nuestros propios transcendentalistas con la naturaleza criollos. Entonces ahí hay una tarea, especialmente para los que vienen del ámbito de la literatura, de buscar esos autores que para la narrativa convencional son autores menores, pero exploraban esto. Tenemos más recientemente otro ejemplo que quiero rescatar con ustedes, que viene de el reentendimiento, una mejor comprensión de algunas dinámicas en otros lugares de América del Sur. Como ejemplo voy a comenzar con esta, la idea de comunidad expandida propia del Ainu andino de Aymaras y quechuas del sur en los Andes. Cuando la idea de Ainu como comunidad es vista desde las ciencias convencionales occidentales, se la concibe como que es una cierta forma comunitaria, son personas vinculadas entre sí, son seres humanos. Pero cuando yo entro y comprendo y aprehendo, aprender con H, resulta que la idea de comunidad implica otra definición de seres humanos, porque en el Ainu andino solo se es ser humano cuando se es persona completa, y solo se es persona completa cuando se está en una familia. El que no está en una familia, el que no es parte de una familia, no es persona completa, no participa de la comunidad. Segundo punto, solo se está en la comunidad cuando esa comunidad está vinculada a una relación extendida de parentescos o de redes de reciprocidad o intercambio. No es solo convivir en el mismo barrio, es que yo interactúo, comparto, tengo reciprocidades, regalos, trabajo cooperativo con los demás vecinos del barrio. Y el tercer componente de comunidad en la visión del Ainu es que las comunidades son solo para un cierto lugar, son indisociables de su contexto ecológico. Su contexto ambiental determina la comunidad. Entonces, la visión de comunidad tradicional de las ciencias sociales no se aplica para nada, porque no es que yo pertenezco a la comunidad de Maldonado. En la visión del Ainu, yo soy la comunidad de Maldonado. Y la comunidad de Maldonado solo puede estar ubicada en el sitio Maldonado. Entonces, esa disolución entre sociedad y naturaleza desaparece y uno constituye al otro. Ahora tenemos mejores herramientas para comprender esto y tal vez una actitud de mayor respeto también para entender esto. Segundo ejemplo que les quiero dar, que lo ilustra esta imagen, que es de un niño jaguar, un joven, en una de las demostraciones públicas a favor de los derechos de la naturaleza en los debates en la constituyente de Ecuador. Estos son ejemplos donde lo no humano pasa a tener valor, es sujeto de valor como si fuera aquellos asignados por los humanos. Este es un cambio radical con la tradición occidental. En la tradición occidental, sean los liberales, los conservadores o los socialistas, todos ellos se acuerdan de que solo el ser humano puede otorgar valores. Solo el ser humano es sujeto, solo el ser humano tiene derechos. En estas visiones, lo no humano, algunos de ellos, son sujetos, por lo tanto tienen valores propios y valores intrínsecos, y la consecuencia de esto es que tienen derechos.
Entonces esto implica una divergencia notable con buena parte de las humanidades y de las ciencias ambientales occidentales, que no es siempre sencilla de asimilar. Tercer ejemplo de estas novedades que tenemos en los últimos años es este paisaje andino del departamento de Cusco, en la ladera amazónica. Entonces ustedes si ven con ojos occidentales, aquí es un paisaje, no tiene nada de relevante. Pero si ustedes ven con ojos andinos, sea la piedra que está en el primer plano, en la porción inferior de la imagen, como las montañas que están por detrás, ellas también pueden ser sujetos, ellas tienen agencia y ellas intervienen en la política. Entonces ustedes tienen, producto de estas situaciones bien complejas para las evaluaciones de impacto ambiental, donde participan ecólogos, abogados, empresas, gobierno, donde tienen parte de las comunidades locales que, enfrentando acá, por ejemplo, un proyecto minero, se aproximan a quienes llevan adelante la evaluación de impacto ambiental y les dicen: bueno, la montaña está en contra del proyecto minero. Entonces, los abogados se miran, los del gobierno se miran, los empresarios se miran y dicen: no, pero la montaña no puede estar en contra. Sí, sí, dicen ellos, la montaña está enojada y está en contra del proyecto minero. Entonces, mi punto es que la política occidental solo está armada para sujetos humanos argumentando preferencias y opciones. No está organizada para tener una montaña con agencia argumentando a favor o en contra de ella. Este es otro de los flancos novedosos que ahora sabemos entender y reconocer. ¿Cómo puedo ordenar yo esto para hacer un poco más entendible esto? Bueno, la visión convencional que hay es que ustedes tienen diferentes culturas o diferentes sociedades que interaccionan con un ambiente. Ese ambiente puede ser socialmente construido o no, aceptar ustedes o no esa idea, pero es un ambiente, es una naturaleza. Y por ejemplo, la tarea de los ecólogos es descubrir esa naturaleza de forma objetiva. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las dinámicas de flujo de materia y de energía? ¿Cuáles son las relaciones tróficas que hay entre sus seres vivos? ¿Cuáles son los impactos de los marcos abióticos? Y así sucesivamente. Pero es una multiculturalidad frente a una única naturaleza, un único ambiente. Y esa naturaleza puede ser silvestre, menos silvestre, más intervenida por el ser humano o menos intervenida por el ser humano. Los ejemplos que yo les acabo de mostrar expresan esto. Es una multiculturalidad frente a múltiples naturalezas, una multinaturalidad. Son diferentes culturas que elaboran sus concepciones, sus saberes y sentires de la naturaleza, del ambiente, del ecosistema, y a su vez ciertas formas de organizar esa naturaleza determinan y condicionan también cómo entendemos nosotros las culturas. Entonces, cuando el biólogo convencional se aproxima al bañado, por ejemplo en la excursión que varios de ustedes van a tener mañana, muchos de ellos ya tienen una actitud performativa en que ellos ya están viendo un ecosistema. Y su propia actitud de ver el ecosistema crea ese ecosistema en la naturaleza. Mientras que si ustedes están en los Andes, ven una roca, es para solo una roca, pero para una comunidad local esta roca puede ser un apu sagrado. Esa pareja entre cultura y naturaleza, ella misma forma un mundo. Son varios mundos distintos, varias cosmovisiones distintas. El término que ustedes desean se puede discutir. El que ahora más usamos es ontología, no en un sentido filosófico, sino en un sentido antropológico.
ese mundo determina las relaciones entre uno y otro. Entonces, los que están en un mundo a veces no entienden de lo que hablan aquellos que están en el otro mundo. Esto me pasó el viernes. En Montevideo acaba de terminar el Congreso Latinoamericano de Sociología. Entonces yo estaba en un panel sobre el buen vivir. Y había un panelista muy interesante de otro país que hacía una referencia aparte de estos temas hablando de comunidad. Pero cuando él hablaba de comunidad, y se refería, por ejemplo, a la del Ayllus andino, estaba claro por cómo él presentaba la idea que él estaba pensando comunidad desde la sociología que viene en su herencia de la sociología alemana y francesa. No estaba hablando de la comunidad sentida y pensada por los andinos, aunque utilizaban el mismo término. Esto es un concepto bien interesante, en parte explorado gracias a los trabajos de Eduardo Viveiros de Castro, que es el concepto de equivocación. No equivocación como error, sino como equivocación en que utilizamos, porque estamos atrapados en ello, palabras similares, pero que se refieren a mundos distintos. Entonces usamos el término comunidad, pero los de un mundo entienden comunidad de una manera como socioambiental y los de nuestro mundo occidental lo entendemos como grupo de humanos que interaccionan entre sí. Pero que se refieren a mundos distintos. En las ciencias ambientales no hay muchos instrumentos actuales, pero hay muchas potencialidades para cómo lidiar con la equivocación, en este sentido. La equivocación no es algo malo en sí mismo, sino es algo que debe ser reconocido para poder manejarlo. Esta situación también entre mundos distintos lleva a reconocer una cierta disconformidad o malestar epistémico, porque la generación de conocimientos entre estos mundos distintos también funciona diferente. Por ejemplo, una cosa que a mí me tomó como 10 años entender es que en el mundo andino la creación de conocimiento usted tiene que pensarla como si, en términos traducidos al occidental o lo uruguayo, tiene que pensarla como si fuera una práctica agropecuaria. Para ellos el conocimiento se cultiva, se fertiliza, se riega, germina y se comprende. Entonces, el proceso epistemológico de creación de conocimientos es un cultivo continuo que debe ser fertilizado, cuidado y poderlo cosechar de tanto en tanto. Se germina el conocimiento. Entonces yo puedo utilizar la palabra germinar conocimiento, entendiendo eso, o puedo utilizar la categoría germinar conocimiento y caer en una equivocación al estilo de que les advertía antes. Entonces, un pasito más de teoría para resumir esto. ¿Cómo funciona esto de las ontologías? Bueno, la ontología, el mundo, la cosmovisión en la que nosotros estamos ahora actualmente, estaría bien representada por esto. De nuevo, muy esquemáticamente. Todos compartimos la condición de ser animales, pero el ser humano está arriba porque es un animal que razona, cognoscente, adjudica valores, etc. La condición universal es esa animalidad. La condición particular que nos jerarquiza es la persona cognoscente. Lo que encontramos en otros pueblos, en otros mundos, en otras cosmovisiones, es por ejemplo esto. Aquí hay también muy esquemático, un esquema de varias de las representaciones amerindias, especialmente de pueblos bajos vinculados a ambientes de selva o de bosque tropical, donde la condición universal, todos son personas. Entonces ustedes tienen persona humana, persona tapir y persona jaguar. Las condiciones particulares son que unos son jaguares, otros tapires y otros humanos. Pero todos son personas. Todos tienen, esto no quiere decir que las hormigas sean personas para ellos, por favor, pero sí que hay un grupo particular de ciertos animales que tienen esta característica y esta agencia, son todos personas. Esa es la condición universal. Esto enfrenta a uno
dilemas y desafíos bien importantes para ustedes en las humanidades, porque estas humanidades serían humanidades animalidades, constantemente, porque todos comparten la condición de persona. Por lo tanto, el Tapir y el Jaguar hacen política a su manera y se comunican a su manera con los seres humanos. Un resumen más expandido de esto implica de que hay otras ontologías que otorgan, por supuesto, esta característica de persona o de agentividad a los animales, el jaguar está ahí. Otros pueden extenderla a parte del paisaje o algunas plantas. El caso de los guaraníes, en sus cosmovisiones originales, estaba vinculado a ciertos tipos de ambiente. Es más, el guaraní, el origen original de la palabra equivalente en castellano al sí mismo, es la misma palabra que para ambiente. Son inseparables. O sea, yo solo puedo ser persona completa en un cierto ambiente. Hay otras que son los cerros, montañas o las rocas, y hay otras que pueden ser los espíritus. Entonces, estos son ontologías no modernas, algunas de ellas híbridas, porque ninguna está separada completamente de las nuestras, que entienden el mundo y esa superposición entre lo que llamamos sociedad y naturaleza de estas diversas maneras. Quiero avanzar un paso más, ¿no? Acá vamos a hablar un poco del maquillaje, otro de los ejemplos para compartir con ustedes. Entonces acá tenemos a Marilyn Monroe maquillada y nosotros interpretamos esto como una cuestión de estética, ¿no? Pero tomo ejemplo de algunos grupos amerindios donde hay pintura corporal y esa pintura corporal desempeña algunos patrones estéticos y figuraciones que si yo lo veo desde mi mundo moderno sería el equivalente al maquillaje de Marilyn Monroe. Pero si hago lo que se llama una apertura ontológica, trato de entender qué significa la pintura corporal en ese otro mundo de esas otras personas, me encuentro con cuestiones bien interesantes. Por eso traje el ejemplo. Este es el caso de los Guayana en Brasil, en la Amazonía de Brasil, hacia el norte y en la como yendo hacia la Guyana, digamos. Entonces, la pintura corporal, para ellos, significa el modo de comunicarse, de vincularse con los seres de la naturaleza y los seres sobrenaturales. Se comunican a través de la piel, y la piel pintada y diseñada para vincularse con seres específicos de su entorno. Y esto es bien interesante, porque entonces aquí, lo que nosotros veríamos como maquillaje, o eventualmente como arte, o como una expresión estética, en verdad revela intenciones de comunicación, de interacción y de vinculación con esos otros agentes, esas otras personas o esas otras entidades. Entonces, en estas otras ontologías, otro de los conceptos que aparecen en varias de ellas es que mientras nosotros entendemos las relaciones entre sociedad y naturaleza como interacciones, son interacciones de unos y otros, estas formas de vinculación, o por ejemplo el Ayllu, la comunidad andina que les mencionaba antes, expresan formas de intraacción, donde el vínculo, lo que nosotros tenemos como interacción, el vínculo genera entidades que pueden tener su significado y el vínculo genera nuevos elementos en sí mismos. Esa interacción pasa a ser un elemento sustancial en estas otras vinculaciones. Buena parte de esto aparece una y otra vez en distintos conflictos frente al uso de los recursos naturales, frente al uso de la naturaleza o frente a la invasión o destrucción de esas otras cosmovisiones. Aquí tienen, por ejemplo, por ustedes un ejemplo de una de las marchas indígenas en Bolivia,
de grupos indígenas de las tierras bajas tropicales rechazando la apertura de sus territorios a la explotación de hidrocarburos. El punto de estos conflictos es que afecta, orada e interviene en las ontologías nuestras dominantes occidentales. O sea, por ejemplo, esa marcha indígena en Bolivia desemboca en estas manifestaciones masivas en la ciudad de La Paz, enfatizando un rechazo a la explotación de petróleo en los ambientes naturales y en territorios indígenas, pero además se constituye en una forma de aprendizaje, reconocimiento de otras formas de entender el entorno para los que viven, por ejemplo, en las ciudades. Otras vías para recuperar historias escondidas de lo que estaban en el medio rural. Entonces, de nuevo aquí aparecen pequeñas aperturas ontológicas para entender otras cosmovisiones. Nosotros la tenemos en Uruguay, voy a echar algunos ejemplos de Uruguay. Esto es una performance, de alguna manera, urbana en la ciudad de San José al tiempo de la última feria del libro, donde ustedes tienen árboles humanizados, árboles con expresión en la plaza principal de San José. Son pequeños atisbos de romper la normalidad que impone la modernidad. Y esto está pasando en nuestro país. Ustedes tienen ahí un árbol principal y hay una cara agregada con diferentes expresiones en varios árboles, ¿no? Otro caso, en el norte del Perú, el departamento de Cajamarca, la oposición a los emprendimientos mineros, un emprendimiento minero muy similar conceptualmente a lo que en Uruguay se quería hacer con el Aratilí, desemboca en intervenciones urbanas que reconstruyen la defensa del ambiente. Este es un mural, un graffiti en la ciudad, donde ustedes tienen ahí en primer plano lo que ellos pasaban a denominar los guardianes de las lagunas, que eran grupos locales que vigilaban las lagunas para que no entraran las empresas mineras. Y eso implicaba reconstruir la relación con las lagunas, reconstruir la relación con lo que los ecólogos llamarían ecosistema de páramos, y recuperar la historia local de ello y otras como visiones distintas, diferentes a las occidentales. Y al lado hay un intento de hacer un poema referido a esto, ¿no? Y en Uruguay teníamos las manifestaciones urbanas 2 por año frente a Aratilí. Entonces traigo a Aratilí porque pues, más de uno aquí en Uruguay puede pensar, bueno, todo esto está muy bien porque esto es para los países andinos. Y esas otras gentes es una cuestión de los indígenas y nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos europeos. Entonces examinemos un poco con la actitud de aperturas ontológicas. Acá tienen un video hecho por las mujeres de Cerro Chato, donde ellas relatan su vivencia con la tierra y su vivencia de por qué se oponían al emprendimiento aratilí. Y el conflicto ambiental es una de las grandes aulas para recuperar las vinculaciones con el ambiente. Ustedes tienen el testimonio de una de las señoras, que es una señora que, digamos, podríamos equiparar a lo que sería, no es un campesino andino, se parecería a un agricultor argentino o tal vez más cercana para los que vienen de otros países a lo que sería un agricultor francés o alemán. Y lo que ella dice es que transformar el ambiente por una cuestión económica, a través de una compensación económica, es imposible. Que el ambiente para ella no tiene precio. Esta es una verbalización y una articulación de una inconmensurabilidad radical. Lo que el ambiente tiene valoraciones propias que son inconmensurables, no compensables en otras escalas de valor. En este caso, la escala de valor del conflicto es una escala de valor en dinero. Yo te contamino, pero te pago. Ella dice, no, por más dinero que tú me des, no te acepto. Y ella dice, ¿y yo qué hago con la plata? Y se refiere a transmitir la tradición.
hay una cuestión de historia, de vínculo con la naturaleza. Ahora, este discurso, hecho por una persona de Uruguay que no es pobre, tampoco es rica, con toda su educación completa, de un nivel intelectual que llamaríamos alto en los términos occidentales, no es sustancialmente distinto a la Alicia Cahuigua, que es una líder, mujer muy joven, guaorani, de la Amazonía de Ecuador. Y les traje este ejemplo de Alicia porque cuando el gobierno de Rafael Correa quería habilitar la explotación de petróleo en la Amazonía de Ecuador, el gobierno trajo a dirigentes indígenas de la Amazonía a exponer su caso frente al Congreso. Y a cada uno de ellos le dio el discurso que debía leer frente al Congreso. Repito para los traductores. El gobierno le dio a los dirigentes indígenas que tenían que leer frente al Congreso. Alicia, son pícaros los indígenas, ¿no? Alicia tomó el discurso y dijo, sí, sí. Cuando le tocó hablar, dijo otra cosa. Y dijo esto, que es muy parecido a lo de las mujeres de Cerro Chato. Yo en la selva tengo todo, no me interesa todo el dinero que ustedes me puedan dar por la compensación económica de las petroleras. Y mi vínculo con la selva es porque es mi casa, es mi hogar, y porque está vinculado a mi tradición. Y ella en la tradición ubica esa tradición no en sus padres, sino incluso en sus abuelos. Entonces, mi punto con esto es que hay varios intentos de aperturas ontológicas, también dentro de nuestras circunstancias, de nuestras sociedades, y que no siempre lo sabemos ver, porque en buena medida la ontología de la modernidad es muy efectiva en anular esas radicalidades. Las anula por la vía de las estrategias de desarrollo. No, esta es una indígena, nos atrasa, esto no es progreso. Las anula a través de la imposición de marcos de valoración. La valoración importante sería, dice la visión convencional, la valoración económica. Así evaluamos y medimos la performance de nuestras sociedades. Las anula también desde la academia. Los académicos, antropólogos, biólogos, etc., son muy efectivos en hacer esto. El testimonio de Alicia Cahuigua pasa a ser un apéndice de los impactos sociales, que a su vez es un apéndice entre los estudios de impacto ambiental que se hacen en la Amazonía. Entonces, la tarea de los últimos años ha sido una tarea de una cierta humildad de entender que hay otros mundos construyéndose distintos. ¿Por qué esta tarea es imperiosa? Porque dentro de los mundos estos de la modernidad, nosotros ya hemos ensayado todas las estrategias posibles de desarrollo. Desde los comunismos reales hasta los capitalismos más salvajes, de estilo neoliberal. Desde formas gentiles de socialdemocracia al estilo alemán para manejar el crecimiento económico, a formas criollas como el nuevo desarrollismo sudamericano. Ninguna de ellas ha sido efectiva en reconstruir nuestro vínculo con la naturaleza ni resolver las raíces de los problemas ambientales. Y de hecho, los éxitos de algunos países en el terreno económico han sido a costa de los perjuicios para otros países, porque eso en muchas ocasiones pasa a través de una apropiación desigual de los recursos naturales y un manejo desigual del comercio internacional. Entonces ya hemos probado todas las variedades posibles y no está ahí la solución. Estas aperturas ontológicas, esta disconformidad epistemológica nos obliga a explorar y a cambiar. Esto no implica rechazar lo que viene de la modernidad. Si ustedes ven los testimonios varios de ellos, hay cosas de la modernidad que son importantes y las vamos a llevar. Derechos, ciudadanía, libertad, igualdad de género. Pero hay otros elementos, otras sensibilidades que vienen de esos otros mundos que las necesitamos para poder resolver nuestros problemas actuales. Yo creo que este seminario que ustedes hacen en Sara es bien interesante para eso. Es bien interesante que se haga en Uruguay, que es bastante reacio a estos temas, y tiene enormes potencialidades. Bueno, ojalá que el trabajo les sea muy fructífero. Muchas gracias.
algunos minutos para preguntas o comentarios para Eduardo. Eduardo, ¿qué se puede decir a los argumentos de los beneficios de las actividades extractivas con respecto al empleo, al bienestar de la población, que dicen que, bueno, que estos principios ecológicos están muy bien, pero en criollo diríamos hay que parar la olla, tenemos que darle de comer a la gente, abrir escuelas, y para eso precisamos capitales que se inviertan. Gracias. ¿Sumo otras? Sí. Sí, en la misma línea o en distinta. Mientras que alguien se anima, Eduardo, yo tengo mi propia pregunta también. Lo que has dicho sobre las dificultades en algún momento de las ciencias naturales para incorporar a la sociedad, pero también el problema es igualmente serio en las humanidades. Para un humanista, que un animal, una planta o un paisaje hable es igualmente complicado. Para un humanista es igualmente complicado garantizarle derechos a algo no humano, y es bastante más difícil reconocerle que la capacidad de agencia incluya la capacidad de hablar, la capacidad de denunciar algo. Y en el mejor de los casos, la mejor labor que podemos hacer sobre eso, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción del humanista frente al testimonio de la dirigente Guaroni o de la señora del Cerro Chato? Es que nos podemos aproximar a ellos como el estudio de distintas perspectivas culturales, que es una manera de neutralizar esa apertura ontológica que estás teniendo. Y probablemente esta es la manera, lo que justifica por qué no hablamos de epistemologías, preferimos hablar de ontologías, porque no es más exactamente de competencia de visiones del mundo, sino son mundos los que están compitiendo en carreteras, en parlamentos, en congresos. Así que el problema es tan o más serio en nuestra comunidad para entender qué es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy y los próximos 2 días. Estos problemas que les planteabas a las ciencias ambientales, como solo ciencias biológicas o físicas, son problemas también de las comunidades. Bien, bueno, comienzo por la de Pancho. Lo que dice Pancho es tal cual en todos los países. Ahora, ahí tenemos una ventaja. De las ciencias convencionales o duras, tenemos una gran familia ahora de nuevos abordajes que dejan en claro que la pretendida ganancia no es tal. Entonces, por ejemplo, eso incluye los indicadores de exportaciones de recursos naturales que generarían divisas, ingresos para nuestros países, no incorporan el costo económico de los daños sociales y ambientales, comenzando por lo más básico. Por ejemplo, en Aratirí, si la memoria no me falla, supongamos que por tonelada de roca que se extraía, 70% quedaba como residuo en el país y solo el 30% se exportaba. Bueno, lo que mira nuestro ministro de Economía, lo que mira Astori, es el 30% que se exportaba. El 70% es invisible en la economía convencional y queda como residuo en nuestro país. Segundo aspecto, costos que tiene referencia, por ejemplo, a los daños a la salud. En las zonas mineras de Perú, hay colegas de Perú que podrán ilustrar con varios ejemplos, el costo en la salud humana genera un impacto en las cuentas públicas, pero aparece en un casillero disociado de los ingresos económicos por exportación, pongamos el caso por cobre. Entonces, la cuenta país no se hace. La cuenta de la economía convencional es mirar cuánto gano yo por la exportación del mineral, pero nunca nadie le resta al producto sectorial minero cuánto perdió el Ministerio de Salud por atender casos de contaminación, cuánto se perdió
por jornales no trabajados porque la persona estaba contaminada y así sucesivamente. Otro caso, otro componente de esto se refiere a que ahora tenemos estudios más finos sobre la estructura del gasto fiscal. Entonces, por ejemplo, tanto en Perú como en Bolivia, está claro que al final de año la cuenta país, otra vez la cuenta país, da que el país termina subsidiando al sector minero y al sector petrolero. Porque lo que las empresas revierten en impuestos, en tributos, es menor a las transferencias de subsidios indirectos y otras ayudas estatales para esos sectores. Y se generan distorsiones terribles. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ustedes tienen el último paquete de apoyo al sector petrolero, es de 3.550 millones de dólares en Bolivia. 3.500 millones de dólares de apoyos al sector petrolero. Entonces, al final es el Estado que termina subvencionando al sector petrolero. Este es un tema clave. En Uruguay no se hace la cuenta país. Por ejemplo, nosotros vamos a invertir 1.000 millones de dólares en la nueva planta de celulosa, pero no hay ninguna cuenta exacta, incluyendo costos ocultos, costos invisibilizados, de si eso será negocio o no para el país. Un último punto es que los extractivismos generan un impacto económico positivo y de empleo al inicio, en la fase sobre todo de armado de los obradores, los campamentos, la fábrica, la factoría, etc. Y luego eso cae, mientras que los impactos, los costos, estoy solo en la economía, ¿no? Por ahora, los costos por impactos sociales y ambientales van creciendo con el paso del tiempo. Entonces ustedes tienen ahora una nueva serie de estudios súper interesantes de análisis multicriterial en Ecuador, que los análisis multicriteriales permiten introducir variables no económicas, y esto genera que para el sector hidrocarburos, para el país termina perdiendo plata con las exportaciones de petróleo. Para el país sería más barato no exportar petróleo. Entonces, ahí, en parte contestando la pregunta anterior, necesitamos otro tipo de economía para lidiar con esto. Así como necesitamos otro tipo de ciencias sociales, otro tipo de antropología, etc. Eso está en marcha. Hay muchos cambios muy potentes sobre eso. Eso está en marcha. Por lo tanto, la discusión ahora es sobre todo una discusión de alguna manera política, ¿no? Este tema de las humanidades es como me decís tú en la pregunta. Ahora, yo enfatizaría de que la idea de las aperturas ontológicas no es que va a venir a hablar el jaguar o le va a hablar la piedra, no, nadie plantea eso. Lo que se está planteando es una apertura a entender que otras personas son, en relación a su ambiente, de otra manera, y por lo tanto expresan urgencias, sensibilidades y prioridades distintas que deben ser respetadas, evaluadas y consideradas en el debate público. Lo que hace la ontología moderna es destruir esas aperturas, las cierra. Entonces, por ejemplo, los indígenas no son tontos. Entonces los indígenas dicen, bueno, como los blancos no entienden nada, la única manera que yo tengo de defender a la montaña es calcular el costo económico de cuál sería la destrucción del ecosistema. Entonces, de alguna manera nosotros nos tratan como disfuncionales del lenguaje, que solo entendemos un cierto tipo de lenguaje, y ellos son obligados a traducir sus preferencias y valoraciones a una argumentación que nosotros podamos comprender, porque entienden que no tienen otra salida. El lado oscuro de esto es que ese ejercicio repetido por años y por años y por años cala en sus comunidades, y ustedes tienen ahora gente que ya solo razona también de esa manera. Entonces ahí hay un drama. Entonces, unas humanidades con sensibilidad ambiental, a mi modo de ver, una de las principales tareas sería recuperar, respetar y dar un lugar a estos saberes, a estas sensibilidades, a estos mundos subordinados. Entonces, si ustedes recuperan algunos de los viejos eslogans, por ejemplo, de los años 70, de las ecologías de la liberación, habría unas humanidades de la liberación, pero son humanidades que liberarían
no solo humanidades, sino otros mundos que son subordinados, ocultados, invisibilizados. Algunas veces son invisibilizados con un sentido de benevolencia. Los pobres indígenas, bueno, vamos a ayudarlos. Ahora, ese sentido de benevolencia no respeta la propia esencia de sus saberes. Se parece un poco a la misa del domingo donde el cura pide juntemos dinero para ayudar a los pobres de la parroquia. Entonces, en eso se parece mucho a nuestros programas sociales. No respeta la identidad y la construcción de esos saberes propios. Bueno, otra tarea, a mí me parece una tarea urgente rescatar en la narrativa, en la poesía, sobre todo sudamericana, esas otras formas de ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el papel en Perú? Que es Corsa. ¿Qué otra sensibilidad hay sobre el mundo indígena campesino? Arguedas. ¿Qué otra sensibilidad hay sobre el mundo indígena campesino? Entonces hay toda una tarea de reconstrucción de nuestra propia narrativa mirada desde estas otras sensibilidades. Bueno, ahora sí. A ver si te entendí bien. Las aperturas ontológicas, por la narración que hiciste, digamos, lo que hacen es interpelar disciplinas, ahora las hago entre comillas, ¿no? La antropología cultural, cierta mitología, creencias religiosas, etc. Lo interpela. Ahora bien, si aceptamos la interpelación y abrimos, digamos, nuestra ilustración positivista a esas aperturas ontológicas, en definitiva lo que va a haber es una transformación a una antropología ecológica, suponte, o nuevas narrativas que ya no fueran antropocéntricas, sino personas céntricas en el sentido de persona también jaguar. ¿Es eso? Sí, exacto. Es una revolución, ¿no? Claro, por eso que uso el término revolución en la presentación. Porque es doble, es una pareja. Hacia adentro interpela, porque obliga a repensar cosas que hacemos nosotros, se obliga a repensar la antropología común que tú decías, la economía, así la política, pero hacia afuera exige escuchar, entender, ver de otra manera. Entonces, ¿por qué es una revolución? A mi modo de ver, porque si vos mirás la idea, ¿tenemos 5 minutos más? Sí. Vamos bien. Claro, pues si ustedes miran, por ejemplo, ahora la idea de revolución está medio en demodé, devaluada, porque ha habido sucesivos fracasos de los intentos revolucionarios más conocidos, comenzando por el soviético, y además en el caso de América del Sur, los gobiernos progresistas, como la Revolución Bolivariana en Venezuela o la Revolución Ciudadana en Ecuador, están muy degradadas también. Pero si yo miro desde esta apertura ontológica que ha sucedido, ustedes van a ver que estos intentos revolucionarios son intentos revolucionarios de administrar el desarrollo de maneras alternativas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a apropiarme de los recursos naturales petroleros con más presencia de la empresa privada y mínimo papel del Estado, Perú, Colombia. O hago una revolución ciudadana a la ecuatoriana, una revolución bolivariana a la venezolana, y me apropio de los recursos naturales con mayor presencia estatal. Entonces lo que está en discusión es la apropiación de la naturaleza, pero no la relación de jerarquía y de dominación sobre la naturaleza. Entonces son estrategias de desarrollo distintas, pero a la vez comparten un núcleo conceptual. Lo mismo sucede en la relación con los movimientos indígenas. Lo mismo sucede en la relación con la participación popular, con las concepciones de los derechos, con el papel de las mujeres, y así sucesivamente. Entonces, las revoluciones, entendidas dentro de la modernidad, son revoluciones de distintas maneras de organizar y ordenar el Estado, cómo se va a funcionar la sociedad y cómo me apropio de la naturaleza. Esto que decís vos, que dice Anita, es tal cual, porque es una revolución en las raíces conceptuales de cómo funciona toda la modernidad. Entonces, ¿tenemos un término para esto?
Porque incluso la idea de revolución, en la visión pre-revolución francesa, si ustedes hacen historia, la idea de la revolución era la revolución de los planetas, era dar la vuelta. Que es tal cual lo que ha pasado en algunos de nuestros países, ¿no? Uruguay es un caso. Nosotros hemos dado toda una vuelta por izquierda a progresismo para volver de nuevo a un centro conservador. Entonces la revolución es dar la vuelta, es una revolución. Pero este cambio en la sociología implica modificaciones en los modos de pensar y de sentir, de sensibilidades, de nuestro papel y nuestra relación con el mundo. ¿Qué término tenemos análogo al de revolución, pero que actúe a este nivel más profundo, a esta radicalidad más profunda? Hay un término andino para eso, que es el de Pachacuti. Pachacuti es el cambio en el Pacha, en la cosmovisión. Es desordenarla, desarmarla, para reconstruir algo nuevo. Entonces, en ese sentido, una revolución guión Pachacuti no es antimodernidad. Vamos a armar algo nuevo. ¿Qué me quedó de la modernidad? ¿Qué no me quedó? Por ejemplo, el concepto de ciudadanía, que es un concepto potente en varias acepciones. Usted tiene una experiencia muy interesante que ocurrió unos años atrás en el estado de Acre, en Brasil, en la frontera con Bolivia, que no me quedó, Perú, donde los siringueiros, los caucheros, que aprovechaban el árbol de la seringa, ellos tenían una serie de conflictos con el gobierno federal y el gobierno estadual, donde era para ellos importante defenderse como ciudadanos. O sea, reclamaban que no eran personas de segunda, sino que eran ciudadanos de derecho pleno como un habitante en San Pablo o en Río de Janeiro. Pero a la vez introducían una cierta apertura, porque decían, yo solo puedo ser ciudadano siringueiro si permanece viable el bosque de selva amazónica que contiene el árbol de la seringa. Por lo tanto, ellos se redefinían como florestanos, ciudadanos de la floresta. Somos florestanos. Entonces, una reconversión del concepto de ciudadanía expandido, donde la ciudadanía solo es posible en un contexto ecológico. Entonces, otra vez, son intentos, ensayos, algunos funcionan, otros no funcionan. Son híbridos, ninguno es perfecto. Entonces, para levantarles un poco el ánimo, a mi modo de ver, esta discusión a mí me parece que es análoga a la que tenían antes de la Revolución Francesa algunos cónclaves de intelectuales y militantes que se reunían a discutir el tema de los derechos universales del hombre, que era imposible para los entendimientos de la época. Entonces nosotros estamos en un momento histórico notable en que estamos discutiendo ese cambio en la modernidad, y se está iniciando. Y esto va a tener dificultades, porque la idea de derechos de los seres humanos tiene todos estos siglos de historia, se siguen violando en el día de hoy. Pero nadie renuncia a ellos. Bueno, estamos iniciando un nuevo proceso análogo a aquellos locos previos a la Revolución Francesa que querían cambiar todas las cosas.